violento hecho dejó un legado en particular y una víctima que marcó historia. Bajo su nombre se logró un paso importante para muchos grupos que buscan la inclusión y la antidiscriminación en nuestro país: la promulgación y posterior publicación de la Ley 20.609, la Ley por la No Discriminación, también conocida como Ley Zamudio. Pero, ¿cuán efectivos son sus resultados? En definitiva, ¿esta medida sirve para terminar con la discriminación? Ella es Rocío Gascardo, estudiante de cine que reside actualmente en Valparaíso, quien durante la enseñanza media y debido a su condición lésbica fue expulsada de un colegio católico de la comuna de La Reina. Su caso, como muchos otros, quedó impune, a pesar de ser duramente discriminada tanto por monjas como profesores, situación que la marcó en su vida. En el año 2008 yo me encontraba cursando primero medio en un colegio de monjas de la comuna de La Reina. Y desde muy pequeña a mí me gustó mucho estar como en la pastoral, ir a misiones, estar en el coro. Y de un momento a otro me empecé a dar cuenta que no me dejaban participar en tantas actividades. Y bueno, luego de un tiempo me di cuenta de que lo que las monjas creían era que yo tenía una relación en ese tiempo con mi mejor amiga. La cosa es que empezó un poco la persecución desde séptimo básico más o menos, en donde primero no me dejaron seguir en misiones, porque si yo iba a misionar yo me podía quedar con mis compañeras en una casa y muchas niñas lesbianas en una casa de Sodoma y Gomorra y todo termina mal. Empezó una persecución heavy y ahí de verdad salió de todos los límites que uno puede entender de algo que le pueden hacer a un niño, en ese tiempo una niña, ¿no? Me encerraban en piezas, por ejemplo, de la inspectoría, con 3 monjas y la inspectora general en unas condiciones inhumanas y sacándome de clases para que yo les dijera quiénes eran las lesbianas del colegio. Así como haciendo una persecución, pues limpiemos el colegio y salvémonos de esta apocalipsis lésbica. Si se habla acerca de la Ley 20.609, lo más probable es que nadie entienda sobre lo que se está hablando. Pero si nombramos la Ley Zamudio, la mayoría de los chilenos se transporta a marzo del 2012, cuando el joven Daniel Zamudio fue brutalmente atacado por 4 jóvenes debido a su condición sexual, hecho que lo dejó en estado de gravedad durante 26 días, para luego fallecer por sus múltiples lesiones el día 28 de ese mismo mes. Los 4 atacantes, Patricio Ahumada, Raúl López, Alejandro Angulo y Fabián Mora, fueron condenados a diferentes penas bajo la figura legal de homicidio, pero, irónicamente, las condenas se realizaron sin ningún tipo de agravante de discriminación, a pesar de que el hecho detonante del ataque fue la homosexualidad de Daniel. Hay personas que han sido juzgadas por la muerte de Daniel Zamudio, pero estas personas fueron juzgadas por asesinato. O sea, si bien es cierto la primera instancia en la que ellos son llamados a la fiscalía es por la ley antidiscriminación y todo lo que mediáticamente trajo eso, finalmente hoy día están condenados por asesinato. Ante el caso Zamudio, las autoridades del país pusieron urgencia inmediata a la ley antidiscriminación, que descansaba hace casi 7 años en el Congreso, y que, en definitiva, buscaba sumar penas en los diferentes casos de discriminación, tanto racial, sexual, de credo, etc. Y en otros casos, la ley buscaba ampliar las penas y sumar agravantes en los hechos de violencia, tanto física como psicológica, con un gatillante en particular: la discriminación. También tenía mucho miedo, porque no entendía por qué estaba pasando todo esto, tampoco quería como alarmar a mis compañeros, tampoco podía pedirle ayuda a mis profesores, porque muchos de estos mismos profesores ayudaban a las monjas a estar haciendo una violencia conmigo. Ya me encerraban incluso fuera de horario de clase y me decían, si tú nos dices que no soy lesbiana, nosotros te vamos a dejar aquí. Ya llegó un punto en el que me dijeron, y me llevaron a la casa, como a la casa de la monja, y me dijeron, oye, ándate, donde ya no hay otra forma, tienes que irte. Y era, casos así habían pasado hace 2 años. Y con 3 niñas fuimos a poner una denuncia de esto para que también el Estado se hiciera cargo de nosotras en el siguiente colegio, ¿no? Porque
¿cómo llegas tú a un colegio en noviembre diciendo, no, ¿sabes qué? Me echaron, pero en realidad no me echaron y me echaron por ser lesbiana? El caso se quedó ahí. El proyecto, en su ingreso al Congreso, contenía 56 artículos, donde se incluían diversas aristas y penas ante casos de discriminación. Pero, en definitiva, solo 9 artículos conformaron la ley de la no discriminación. Este hecho ha sido criticado tanto por las diversas organizaciones que actúan en pro de la inclusión, ya que, como explican profesionales del derecho, esta ley contiene diferentes falencias, tanto en las penas como en el contenido. La ley antidiscriminación o ley 20.609 lo que establece principalmente es una acción judicial en sede civil para que una persona que haya sido víctima de discriminación accione en contra de la persona que la discriminó y pueda establecer el Tribunal Civil una sanción o multa pecuniaria. Esa multa no va a beneficio de la persona, por lo tanto no es indemnizatoria de los daños que haya podido sufrir la persona por discriminación, sino que simplemente va a beneficio fiscal. Esa multa actualmente está medida en UTM, que puede ser hasta 10 UTM, el valor de la UTM, perdón, hasta 50 UTM, y por el valor actual de la UTM puede llegar a aproximadamente 2 millones y medio de pesos, lo cual es bastante bajo si consideramos los tipos de discriminación o el daño que puede llegar a ocasionar una discriminación en una persona. Por otro lado, la ley antidiscriminación también establece un agravante penal, vale decir, si una persona comete un delito con motivo de discriminación, cualquiera sea este delito, aumenta inmediatamente en un grado la pena. Vale decir, si el delito tiene 4 años de cárcel, puede llegar a aumentar a 8, dependiendo de la escala que aplique en ese caso el tribunal. Sin embargo, la falencia en ese caso de la ley es que no establece ni presupuesto, ni establece claridad de cómo debe el organismo del Estado establecer esas medidas de no discriminación. Por lo tanto, queda voluntad de ese organismo si realiza o no realiza esas acciones antidiscriminación. Ejemplo de ello son las municipalidades. En Chile existen más de 300 municipalidades, sin embargo solo 11 cuentan con una oficina o algún programa antidiscriminación. En los primeros años de vigencia de esta ley, solo se han recibido alrededor de 100 denuncias bajo el alero de la ley Zamudio. Esto, ya que la sociedad chilena no confía en la efectividad de esta normativa, ya que del centenar de denuncias que se han realizado, solo en menos de una decena de ellos han sido considerados como agravante el factor de la discriminación. Bueno, César, tú nos estabas contando sobre la discriminación que sufriste hace un tiempo atrás. Queríamos saber cómo fue esto, dónde ocurrió. Bueno, yo llevo pololeando ya hace como 1 año y medio, sigo saliendo con mi pololo, hemos salido en distintas partes, pero se nos presentó una oportunidad que fue bastante incómoda, que fue que fuimos a visitar un restaurante en Las Condes, y la verdad es que nosotros no somos muy expresivos cuando estamos afuera en el ámbito público, nos damos la manito con suerte. Salimos al restaurante tranquilos, pedimos lo de siempre, un restaurante que habíamos visitado antes, pero en una llega el garzón, que ya nos conocía, y nos empieza a insinuar, oye, se tienen que cambiar de mesa, y nosotros, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Se presentó una energía muy rara. Y bueno, como te contaba, era de confianza, así que nos dijo claramente que la pareja al lado le molestaba nuestra presencia, que estuviéramos nosotros ahí hablando nuestras cosas, que tal vez, claro, pueden ser cosas gay, pero son netamente personales, no tendría por qué estar echando oído, no sé por así decirte. Pero el punto es que el garzón tuvo que llegar por el jefe diciéndonos, oye, ¿se cambian de mesa o se van del local? Nosotros tuvimos que acceder a eso, no podíamos acceder a eso, perdón. Nos rehusamos totalmente y salimos del local y bastante indignados y empezamos a ver, oye, ¿cómo podemos demandar a estas personas? Y claro, la ley de hoy en día, si tienes que tener una grabación o algo que sea como una base para ellos, pero si no está, no pasa nada. Entonces hay algo que netamente de educación que se tiene que impugnar acá en Chile. El primer gran problema yo creo que es una ley que no ayuda a crear una conciencia, no ayuda a cambiar Chile. Es simplemente un saludo a la bandera y en especial en el tiempo que sucedió lo de Daniel Zamudio, era un saludo a la bandera a la diversidad sexual. Como diciendo nosotros como gobierno nos preocupamos de la diversidad sexual y vamos a sacar esta ley. Lo primero que tiene que existir en Chile son políticas públicas. Hoy día la necesidad de fortalecer no solamente la ley antidiscriminación, sino fortalecer las leyes en general. Hoy día estamos frente a una ley de identidad de género que va por el mismo camino. O sea, estamos volviéndonos expertos en generar leyes que no involucren al Estado en ninguno de los sentidos. Como solución ante la necesidad de acabar con la discriminación en nuestro país, el Movimiento Unitario por la Diversidad Sexual, MUMS, en conjunto con otras organizaciones en pro de la inclusión, están creando el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI,
el cual buscará mejorar las políticas públicas sobre este tema y especialmente busca la creación de normativas legales que promuevan la antidiscriminación de manera preventiva, es decir, desde la educación básica y media. En el inciso segundo del artículo primero dice que será deber de los órganos del Estado procurar las acciones que pongan, que digamos sean acciones que prevengan. Y en ese sentido la ley antidiscriminación ha sido letra muerta porque el Estado en general no ha puesto a disposición, por ejemplo, algo como un Instituto Nacional contra la Discriminación, como lo han propuesto algunos, y ni siquiera los ministerios y los municipios se han hecho cargo sustancialmente del tema. Entonces, efectivamente, no podemos simplemente tener una ley que sea sancionatoria, sino que deberíamos tener una ley que sea proactiva en la prevención. Argentina tiene un Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, Lina, y creo que sería una excelente medida a tomar en Chile, porque finalmente la gente en Argentina ya sabe a quién recurrir cuando existen casos de discriminación, pero también existe una institución que es capaz de hacer campañas públicas, y en ese sentido me parecería que es de toda lógica que algo así se implementara en Chile. Finalmente yo creo que es necesario que se hagan transformaciones sociales reales, pero materializadas, que sean concretas, y que no se quede solamente en un discurso bonito de hoy somos todos iguales, viva la diversidad. No, somos todos diferentes, todos tenemos necesidades especiales, y desde nuestra diferencia tenemos que construir un Chile más justo.